Entra en la vida de Roberto Carlos, una leyenda viviente que ha tocado los corazones de millones alrededor del mundo con su música romántica y su inquebrantable espíritu. Detrás del ícono, sin embargo, yace una historia cargada de emociones, triunfos y pérdidas que pocos conocen en su totalidad. Desde niño, enfrentó tragedias impensables, y sin embargo, estas experiencias moldearon al hombre y al artista que el mundo ama hoy. Acompáñanos en este viaje por la vida de Roberto Carlos. Nació el 19 de abril de 1941 en Cachoeiro de Itapemirim, un pequeño pueblo en Espírito Santo, Brasil. Era el menor de 4 hijos de una modesta familia. Su padre, un relojero apasionado por la precisión, y su madre, una costurera con manos mágicas para crear belleza a partir de lo simple, siempre soñaron con un futuro prometedor para su hijo, aunque jamás imaginaron el tipo de vida que él escogería. La primera gran tragedia de su vida llegó temprano. A los 6 años, mientras disfrutaba de una fiesta en honor a San Pedro, santo patrón de su ciudad, un accidente inesperado cambiaría su destino para siempre. Roberto fue atropellado por una locomotora de vapor. La escena, la confusión y el dolor de aquella tarde quedaron grabados en su memoria para siempre. A consecuencia de ello, perdió su pierna derecha, y desde entonces ha llevado una prótesis, un recordatorio constante de que su vida nunca sería fácil. Esa herida, sin embargo, encendió en él una pasión que ni el destino podría apagar. A los 9 años, Roberto descubrió la música al cantar por primera vez en la radio. Era un pequeño momento para cualquiera, pero para él fue el inicio de un viaje que redefiniría su vida y lo llevaría al estrellato. En aquel instante, decidió que no sería médico, como su madre soñaba. No, él sería un cantante. Justo aquí comienza a tomar forma el sueño de Roberto Carlos, quien a pesar de sus primeros fracasos en la industria de la música, nunca desistió. La decisión de seguir una carrera musical fue solo el inicio. A los 15 años, Roberto conoció a Erasmo Carlos, una amistad que se convertiría en una de las alianzas más importantes en la música brasileña. Juntos, comenzaron a experimentar con el rock and roll, un género revolucionario que traía nuevas vibraciones a Brasil. Con ellos en el grupo estaba Tim Maia, otro joven talento que más tarde brillaría con luz propia. Así, entre amigos y sueños, surgió lo que llamaron la Joven Guarda, un movimiento que sacudió la escena musical de la época y marcó una generación entera. A pesar de estos emocionantes comienzos, los primeros pasos de Roberto en la industria musical no fueron fáciles. A los 18 años, tuvo su primera presentación en un club llamado Plaza, pero su primer álbum, lanzado poco después, no logró el éxito esperado. No pasó nada, no se vendió nada, recuerda con humor, pero lejos de desanimarse, cada tropiezo parecía reforzar en él una determinación inquebrantable. La verdadera oportunidad llegó en 1965, cuando lanzó su primer gran éxito nacional, Mi Cacharrito, que resonó en todos los rincones de Brasil. A partir de ese momento, el público comenzó a enamorarse de su voz y su estilo inigualable. Sin embargo, mientras su fama crecía, su vida personal se volvía cada vez más compleja. En 1966, una relación con María Lucila Torres le dio su primer hijo, Rafael. Aunque Roberto no lo reconoció públicamente en ese momento, la demanda de 1991 lo obligó a otorgarle su apellido. Trágicamente, poco después de resolver la disputa legal, María Lucila falleció, dejando una profunda huella de dolor en Roberto. Pero el destino le tenía reservados otros momentos extraordinarios y desafiantes. Un momento cumbre llegó en 1968 cuando, al presentarse en el prestigioso Festival de San Remo, su carrera tomó vuelo internacional. Con cada éxito, su imagen de rey de la música romántica se fortalecía, aunque en su corazón persistían emociones de profunda melancolía y lucha. Roberto nunca fue solo una estrella, fue un hombre con cicatrices que lo hicieron quien es. En 1968, el triunfo en el Festival de San Remo no fue el único gran evento en la vida de Roberto Carlos. Ese mismo año, su vida sentimental tomó un giro inesperado cuando conoció a Cleonice Rossi. Ella se convirtió en su primera esposa y madre de 2 de sus hijos, Luciana y Roberto Jr. Su familia crecía, y aunque la fama seguía llamando a su puerta, Roberto se entregó a sus roles de esposo y padre, intentando equilibrar su carrera y su vida personal en medio de los constantes desafíos. Sin embargo, la felicidad familiar también se vio empañada por momentos difíciles. Su hijo Roberto Jr., a quien él cariñosamente llamaba Dudu, sufrió un grave accidente ocular durante su infancia, lo que añadió una capa más de preocupación y dolor a la vida de Roberto. Aún así, él seguía adelante, encontrando en la música una vía para procesar sus emociones y compartir su mundo interno con el público. En 1972,
lanzó una de sus canciones más icónicas, Amada Amante, dedicada a Cleonice. En sus letras, Roberto dejaba entrever un amor sincero, profundo, que expresaba a través de la música lo que muchas veces no podía decir en palabras. La vida es mi musa principal, explicaba cuando le preguntaban sobre sus fuentes de inspiración. Observando la vida, tenemos todas las historias que queremos contar en una canción. Mientras la década de los 70 avanzaba, Roberto Carlos seguía lanzando éxitos que rompían barreras idiomáticas. En 1973, estrenó El gato que está triste y azul en español, cautivando a su público latinoamericano. Aunque nunca entendió completamente la letra original en español, esa canción se volvió un himno para millones. Pero tras el telón, los problemas personales y su batalla interna con el trastorno obsesivo-compulsivo comenzaban a asomar y a afectar diferentes aspectos de su vida. Aún así, Roberto mantuvo su energía en la música y el espectáculo. En 1974, mientras continuaba componiendo y presentándose por todo el continente, su imagen del hombre de azul y blanco se convertía en una marca personal, un reflejo de sus rituales y creencias. A medida que su vida avanzaba, quedaba claro que Roberto Carlos no solo era un artista, sino un ser humano que transmitía en cada canción sus complejidades y su verdad. Los éxitos de Roberto Carlos continuaban conquistando corazones, pero él nunca olvidó sus raíces ni los valores que su madre le inculcó desde niño. Profundamente religioso, Roberto encontraba en la fe católica un refugio. Su hogar estuvo marcado por el catolicismo de su madre y el espiritismo de su padre, y aunque se inclinaba hacia la religión de su madre, siempre respetó las creencias de quienes lo rodeaban. Esta espiritualidad era un sostén fundamental para él, especialmente en los momentos más oscuros. En 1975, lanzó A Million Friends, una canción que reflejaba su deseo de estar siempre cerca de su público. Aunque cantaba para miles, Roberto siempre transmitía una cercanía, como si cada letra y melodía fueran dedicadas personalmente a cada uno de sus fans. Su popularidad crecía, pero también los desafíos de la vida personal. Roberto y Cleonice enfrentaban problemas en su matrimonio, y en 1980, después de 12 años juntos, la pareja se separó. A pesar de la distancia, Roberto nunca dejó de amarla, y la vida pronto le jugaría otra dolorosa carta cuando Cleonice falleció de cáncer poco después de su separación. Sumido en el duelo, la música se convirtió en su ancla. Recordaba con cariño su juventud en Cachoeiro de Itapemirim, el pueblo donde las tardes eran para bailar y las noches para soñar. Rememoraba cómo, de adolescente, el baile le daba la oportunidad de conectar, de sentir la cercanía de otra persona y de experimentar la inocente emoción de un romance. Estos recuerdos se convertían en melodías y versos que mantenían viva la esencia de su pasado. Unos años después, Roberto encontró el amor nuevamente en la actriz Míriam Ríos, quien también se convirtió en su musa y en una compañera en el escenario de la vida. Con Míriam, él sentía que podía volver a soñar con un futuro lleno de esperanza, y esto se reflejó en su música de aquellos años, llena de emociones intensas y de mensajes sobre el amor y la vida. Sin embargo, en la vida de Roberto, la paz siempre estaba acompañada de algún desafío, y los años 80 trajeron su propia carga de sorpresas y desilusiones. A medida que la década de los 80 avanzaba, Roberto Carlos continuaba brillando en los escenarios, pero el dolor y las dificultades personales seguían entrelazándose con sus éxitos. En 1983, lanzó 3 álbumes que incluyeron colaboraciones inolvidables, como su dueto con Ana Belén en la canción Amiga. Cada tema parecía ser una confesión, una muestra de su capacidad de transformar el dolor en arte y de encontrar en la música un consuelo para sus propias heridas. La felicidad, para Roberto, no estaba en la fama ni en las riquezas. Se encontraba en momentos sencillos y auténticos, como pasar tiempo con sus hijos, compartir una comida en familia, o disfrutar de una conversación con amigos. La verdadera felicidad está en las cosas pequeñas que muchas veces pasamos por alto, decía. Esta filosofía se veía reflejada en su álbum de 1985, Roberto Carlos 85, donde la canción Tracker narraba las historias de la vida común y la fuerza que él encontraba en ella. Sin embargo, la vida familiar no fue siempre fácil. En aquellos años, enfrentó el divorcio con Míriam Ríos, y aunque la ruptura fue dolorosa, él trató de mantener una buena relación con ella, en parte por el cariño que aún le tenía y en parte porque quería que sus hijos vieran que el amor y el respeto prevalecen incluso cuando los caminos se separan. El final de la década le trajo otro reconocimiento importante, esta vez en la escena internacional. En 1988, su álbum Back le valió el premio Grammy al mejor artista de pop latino, un logro que consolidó su nombre en el mercado global. Pero no estaba solo en su camino hacia el éxito.
Colaboraciones con artistas como Julio Iglesias y su gran amigo Erasmo Carlos fortalecieron su estatus como un ícono de la música romántica. Para Roberto, la música siempre fue un modo de sanar, de encontrar luz en los momentos más oscuros. Sin embargo, el destino le tenía preparada otra prueba de fuego. Poco después de recibir su primer Grammy, enfrentaría una de las mayores pérdidas de su vida, la de su padre, con quien compartía un vínculo especial. Este duelo sería otra de las sombras que marcarían sus próximos años, empujándolo a redescubrir su fortaleza y a continuar en el camino de la música. El fallecimiento de su padre en los años 90 fue un golpe devastador para Roberto Carlos. A pesar de las pruebas que había enfrentado a lo largo de su vida, esta pérdida fue especialmente dolorosa. Su padre había sido una figura fundamental, un hombre que le enseñó el valor de la perseverancia y el respeto, cualidades que Roberto siempre reflejó en su música y su vida personal. En honor a él, Roberto lanzó el álbum Mi Querido, Mi Viejo, Mi Amigo, un tributo musical que conmovió a sus seguidores y se convirtió en una de sus canciones más queridas. Pero justo cuando pensaba que el dolor comenzaba a aliviarse, Roberto vivió un periodo de profundo duelo y reflexión. En esos años, conoció a María Rita, una joven pedagoga que se convertiría en el gran amor de su vida. Su relación con ella trajo a Roberto una renovada esperanza y felicidad, y ambos se casaron en 1996. Era una mujer con una sonrisa que iluminaba el mundo, decía Roberto, recordando el tiempo compartido. La estabilidad y el amor que encontró con María Rita le permitieron redescubrir la vida y la música con una intensidad nueva y vibrante. Junto a ella, experimentó momentos de profunda paz, y esta etapa dorada de su vida se reflejó en sus canciones de finales de los 90, donde la influencia de María Rita se sentía en cada nota, en cada verso. La música se convirtió nuevamente en un espejo de su vida, un reflejo de los años de paz y estabilidad que experimentaba al lado de su amada esposa. Sin embargo, esta etapa de felicidad no duró mucho tiempo. En 1999, María Rita fue diagnosticada con cáncer, una noticia que desmoronó el mundo de Roberto. A pesar de luchar con todas sus fuerzas, ella falleció a los 38 años, dejándolo en un estado de devastación. La pérdida fue inmensa, y Roberto se sumió en un duelo tan profundo que muchos creyeron que jamás volvería a ser el mismo. Pero, contra todo pronóstico, Roberto Carlos decidió volver a los escenarios. Con la fuerza y la resiliencia que lo caracterizan, emprendió una gira en 2000, como un tributo a la memoria de María Rita y un símbolo de su decisión de seguir adelante, a pesar del dolor. Roberto había aprendido a sobreponerse al sufrimiento una vez más, y aunque la tristeza seguía siendo parte de su vida, su amor por la música lo sostenía y lo impulsaba a continuar. El regreso de Roberto Carlos a los escenarios en el año 2000 fue una muestra de resiliencia que conmocionó a sus fanáticos. Cada canción que interpretaba se sentía como un tributo silencioso a María Rita, y la intensidad de sus emociones resonaba en el corazón de todos los que lo escuchaban. Esa gira fue un punto de inflexión en su carrera y en su vida, ya que transformó el dolor en un puente para conectar aún más profundamente con su público. Con cada nota, transmitía no solo su tristeza, sino también la gratitud y el amor que sentía por la vida. En 2002, Roberto protagonizó uno de los conciertos más extraordinarios de su carrera en el Parque Flamengo de Río de Janeiro, ante una multitud de 200.000 personas. Este evento fue la confirmación de que su música seguía siendo un refugio para miles de seguidores y que su legado se mantenía más vivo que nunca. Cada canción era una historia, cada acorde un fragmento de su vida que compartía generosamente con su audiencia. Con el paso de los años, sin embargo, Roberto comenzó a abrirse sobre algunos aspectos de su vida privada que había mantenido en silencio. En 2004, reveló públicamente que padecía un trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, que había influido en muchas de sus decisiones personales y artísticas, desde su vestimenta hasta su comportamiento en el escenario. Fue entonces cuando sus seguidores entendieron mejor su predilección por los colores azul y blanco, una manifestación de su TOC que, paradójicamente, se convirtió en una de sus marcas personales. Pero Roberto no se detenía ante las adversidades, al contrario, las enfrentaba y las integraba en su vida. En 2008, se unió a Caetano Veloso para un homenaje a Antônio Carlos Jobim, un evento especial que celebraba el legado de la música brasileña. Rodeado de amigos y colegas, Roberto mostró una vez más su versatilidad y su dedicación al arte que tanto amaba. Para 2009, Roberto Carlos celebraba 50 años de carrera con una serie de eventos que comenzaron en su ciudad natal y culminaron en un espectacular concierto en el Estadio Maracaná, frente a 70.000 personas. Aquella noche, entre canciones y recuerdos, Roberto reafirmó su lugar como una leyenda viviente, un hombre que, pese a las tragedias y los desafíos,
había logrado mantenerse fiel a sí mismo y a sus raíces. Sin embargo, la vida le tenía preparadas más pruebas, y en los años que seguirían, Roberto continuaría enfrentando los desafíos del tiempo y las pérdidas. A medida que entraba en la siguiente década de su vida, Roberto Carlos seguía manteniendo su posición como un ícono indiscutible de la música romántica. Pero 2010 trajo consigo una de las noticias más desgarradoras de su vida: el fallecimiento de su madre, quien había sido su pilar y su inspiración desde la infancia. La noticia lo golpeó mientras estaba de gira en Nueva York, solo un día después de haber celebrado su cumpleaños 69. Aunque devastado, Roberto optó por rendir homenaje a su madre a través de su música, encontrando en sus canciones una forma de mantener viva su memoria. Ese mismo año, lanzaría un álbum titulado That Guy Is Me, en el cual exploraba una variedad de temas, desde el amor hasta el paso del tiempo. A pesar de su inmenso dolor, siguió adelante, recordando siempre las enseñanzas y el apoyo de su madre, quien lo había impulsado desde el comienzo. Cada presentación que daba era una muestra de su resiliencia y su compromiso con su audiencia, quienes también sentían la pérdida a su lado, unidos por el lazo invisible de la música. En 2015, Roberto Carlos fue honrado como Persona del Año en los Latin Grammy, un reconocimiento que celebraba no solo su carrera, sino también su impacto perdurable en la música latina. Aquella noche, rodeado de amigos y colegas, se emocionó al ver cómo otros artistas interpretaban sus canciones, un testimonio de su influencia en varias generaciones. Para él, recibir este reconocimiento fue un momento de profunda gratitud y humildad, pero también un recordatorio de lo mucho que había superado a lo largo de los años. Mientras los años avanzaban, Roberto sentía cada vez más el peso de la edad. Advirtió que el tiempo parecía cobrarle una deuda emocional, y confesó que el envejecimiento le causaba una mezcla de temor y pánico. Sin embargo, a pesar de sus inquietudes, se mantenía firme en su misión de transmitir amor y romanticismo a través de sus canciones. En una época en la que sentía que el romanticismo se desvanecía, él se erigía como su defensor, recordándole al mundo la importancia de las emociones profundas y de los sentimientos genuinos. Roberto Carlos seguía adelante, siempre fiel a sí mismo y al amor que lo impulsaba. Y aunque las pruebas no cesarían, su pasión por la música y su deseo de conectar con su público permanecían inquebrantables. La década de 2010 marcó para Roberto Carlos tanto triunfos como profundas heridas. En 2018, después de 5 años sin lanzar música en español, hizo un regreso notable con el álbum Boundless Love, un proyecto en el que colaboró con artistas como Alejandro Sanz y Miguel Bosé, dos figuras que Roberto admiraba profundamente. Estas colaboraciones fueron más que un éxito comercial. Para Roberto, representaban sueños cumplidos, conexiones musicales que llevaban su mensaje de amor y romanticismo a un público aún más amplio. En sus entrevistas, reflexionaba sobre el amor y sus complejidades, reconociendo que, aunque a veces el amor rima con dolor, su verdadero propósito es buscar la felicidad de la persona amada. Esta visión, tejida a lo largo de los años, se reflejaba en cada letra de Boundless Love, un álbum en el que vertió toda su sabiduría y su capacidad para expresar los sentimientos humanos de forma tan auténtica y conmovedora. Sin embargo, el destino le tenía reservada otra dolorosa prueba. En 2021, su hijo Roberto Carlos II, conocido cariñosamente como Dudu Braga, falleció a causa de un cáncer, dejando a Roberto nuevamente sumido en un duelo profundo. La pérdida de Dudu fue una de las tragedias más desgarradoras de su vida, una que marcó sus últimos años y que enfrentó con la misma entereza que había demostrado en momentos previos de su vida. A sus 83 años, Roberto reflexionaba sobre el paso del tiempo, sobre los éxitos y las pérdidas que lo habían moldeado. A pesar de todo el dolor, mantenía una perspectiva resiliente, convencido de que el verdadero valor de su vida estaba en su capacidad para seguir adelante y en su dedicación a la música y a sus seguidores. Cada canción es un pedacito de mi historia, decía, reafirmando su compromiso con aquellos que lo habían apoyado durante 6 décadas de carrera. La vida de Roberto Carlos, llena de luces y sombras, era la historia de un hombre que, a pesar de las adversidades, había encontrado la fuerza para seguir compartiendo su arte y su corazón con el mundo. Cada vez que subía al escenario, lo hacía con la misma pasión de aquel niño que a los 9 años descubrió su amor por la música. Pero, a pesar de su fama y de su éxito, Roberto Carlos seguía siendo un hombre humilde, alguien que jamás olvidó sus raíces ni los valores que le enseñaron sus padres. Con la humildad y sencillez que siempre lo caracterizaron, Roberto Carlos continuó siendo un artista cercano a su público, alguien que nunca dejó de valorar el poder de la conexión humana. A pesar de su inmensa fortuna y reconocimiento mundial,
jamás perdió su esencia ni olvidó los momentos difíciles que lo habían moldeado. Para él, cada fan representaba un amigo, y su música era el medio para agradecerles por haber estado a su lado, apoyándolo en cada etapa de su vida. A lo largo de los años, Roberto también enfrentó las complejidades de la fama. Vivió épocas en las que sus canciones fueron censuradas en ciertos países por razones políticas, especialmente en naciones con gobiernos comunistas, como Cuba. Sin embargo, Roberto nunca permitió que estas restricciones afectaran su mensaje. Para él, su misión era sencilla: cantar sobre el amor, la amistad y la paz, valores universales que trascendían cualquier barrera ideológica. En 2016, tuvo la oportunidad de colaborar con Jennifer López en la canción Llegaste, una experiencia que describió como uno de los grandes honores de su carrera. La conexión entre ambos artistas, provenientes de mundos tan distintos, fue el reflejo de la capacidad de Roberto para adaptarse a nuevos tiempos sin perder su identidad. Esta colaboración reafirmó su posición como un ícono de la música romántica y mostró que su arte seguía siendo relevante, no solo en Brasil, sino en el mundo entero. Ese mismo año, en un concierto especial en Brasil, Roberto se unió a la fiebre mundial de Despacito, interpretando el éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee junto a la compositora panameña Erika Ender, quien coescribió la canción. Para él, fue una experiencia única que lo llenó de alegría y entusiasmo, y que le recordó la importancia de mantenerse conectado con las nuevas generaciones y con los cambios en la industria musical. A medida que continuaba su carrera, Roberto Carlos seguía siendo un romántico de corazón, alguien que creía firmemente en la importancia de los sentimientos y de las conexiones personales. En una época en la que sentía que el romanticismo estaba desapareciendo, él se mantenía como uno de sus defensores más apasionados, recordándole al mundo que el amor sigue siendo la fuerza que lo impulsa todo. Roberto había recorrido un camino largo y difícil, pero cada paso lo había hecho más fuerte y más decidido a compartir su mensaje. En sus últimos años, Roberto Carlos se convirtió en un símbolo viviente de resiliencia, amor y autenticidad. Celebró su aniversario número 80 con un concierto especial, un evento que fue aclamado tanto por sus seguidores de siempre como por una nueva generación que lo había descubierto a través de sus colaboraciones y éxitos atemporales. Aunque el tiempo había dejado huella en él, su voz seguía transmitiendo la misma calidez y sinceridad que en sus primeros años. Mientras reflexionaba sobre su vida y su carrera, Roberto compartió abiertamente sus miedos y ansiedades sobre el envejecimiento. No tengo miedo, estoy paniqueado, confesaba con un toque de humor, consciente de que la edad traía consigo tanto sabiduría como desafíos. Sin embargo, Roberto también afirmaba que cada momento vivido, tanto los buenos como los malos, habían sido esenciales para formar al hombre que era hoy. A pesar de los obstáculos que enfrentó en su vida, desde las tragedias personales hasta la complejidad de mantenerse vigente en una industria en constante cambio, Roberto Carlos encontró en su música una razón para seguir adelante. Con sus canciones, logró unir a personas de diferentes edades, culturas y creencias, creando un legado que superaba cualquier barrera. En 2021, mientras aún lidiaba con la pérdida de su querido hijo Dudu, lanzó un mensaje a sus seguidores sobre la importancia de la esperanza y la resiliencia. Les recordó que, aunque la vida puede ser difícil y el dolor inevitable, es esencial seguir adelante con el corazón lleno de amor y gratitud. Este mensaje, tan simple pero tan poderoso, fue la esencia de su legado, un recordatorio de que la verdadera fortaleza reside en no rendirse nunca, sin importar lo que ocurra. Para Roberto, cada canción era una oportunidad para conectar, para sanar y para recordar que el amor es el mayor regalo de todos. Su música, construida sobre una vida de luchas y triunfos, se había convertido en un refugio no solo para él, sino también para millones de personas alrededor del mundo. Ahora, con más de 80 años, Roberto Carlos sigue siendo una inspiración para todos aquellos que ven en la música una fuerza que trasciende el tiempo. Roberto Carlos, a sus 83 años, sigue siendo una leyenda, una figura que representa la fuerza, el amor y la perseverancia. Su vida, marcada por éxitos, tragedias y momentos de profunda reflexión, es un testimonio de cómo alguien puede enfrentar los momentos más oscuros y aún así elegir el amor y la gratitud como su guía. Desde aquel niño que cantó por primera vez en la radio hasta el rey de la música romántica que es hoy, Roberto nunca dejó de creer en el poder de la música para sanar. Cada canción, cada concierto y cada confesión sobre su vida son una prueba de su conexión con todos aquellos que lo han acompañado. Porque, al final, Roberto Carlos no canta solo para él. Lo hace para quienes, como tú, encuentran en sus letras y melodías un refugio y una inspiración. Él ha dado su vida para llenar las nuestras de romance y esperanza,
y cada vez que sube al escenario es un regalo más para todos los que lo han seguido y amado. Ahora, si has llegado hasta aquí, es porque eres una verdadera amante de esta historia, de este hombre y de su música. Así que, querida amiga, no te lo pienses más. Si Roberto Carlos ha logrado conmoverte, emocionarte y acompañarte a lo largo de los años, asegúrate de suscribirte a este canal. Porque, créeme, alguien que ha vivido y amado la música como tú necesita estar aquí, en esta comunidad. Dale a ese botón de suscripción y únete a otras mujeres que, como tú, saben que el verdadero romance no tiene edad y que historias como las de Roberto Carlos merecen ser celebradas, recordadas y compartidas. Y ahora, ¿nos vemos en el próximo video? Suscríbete y no te pierdas lo que tenemos preparado.